Bueno, y hoy estamos en la serie, ¿no? Ya llevamos unas semanas en la serie Sígueme tú, que es una serie sobre discipulado. Discipulado quiere decir ser aprendiz de Jesús o seguidor de Jesús, una palabra importante en el Nuevo Testamento. Y hoy particularmente decimos, sígueme tú, pero vas a cambiar todo el tiempo o vas a cambiar constantemente. Bueno, y un cambio en el que empezamos ya es esta hojita, ¿no? ¿Recibieron esta hojita en la entrada? Bueno, queremos explorar los pastores el tema de tomar notas, ¿no? Y van a ver que hay una rayita allí donde puedes escribir palabras clave, pero también tomar notas de lo que el Señor te va diciendo y que quizás necesitas reflexionar después, aplicar después, confrontar con la palabra y seguir enriqueciendo tu caminar con el Señor. Así que vamos a probar, y si no tienes un lápiz o lapicero, levanta tu mano y los facilitadores van a acercar. Deja la mano levantada los que no tienen lápiz, lapicero, y entonces los facilitadores creo que les van a acercar. Están debidamente higienizados y serán también higienizados posteriormente, pero les animamos a traer lapicero a la iglesia. Traiga su Biblia, traiga su lapicero para la iglesia. Deje su mano levantada hasta que llegan estos. Y vamos a leer en el libro de Hechos. Esta semana terminamos la lectura de Hechos dentro de nuestra lectura de la Biblia en un año. Si no has hecho esa lectura, pues puedes adelantarla desde ahora, y si estás atrasadito, pues puedes acelerar, como cuando el corredor ve la meta final y dice, hoy ya voy a llegar, y toma un nuevo impulso para que esta gracia de leer la Biblia en un año, que es tan maravillosa, estamos felices con eso, porque dice el Señor que la palabra debe habitar con abundancia en nuestros corazones, ¿sí? Y bueno, y también con la agenda devocional que trae todas las lecturas para el año entrante, tomas impulso desde ahora para el próximo año. Voy a leer en el capítulo 10, en el capítulo 11 de Hechos, pero el capítulo 11 realmente resume y reporta lo que se describe en el capítulo 10. Entonces, miren su Biblia, capítulo 11 del libro de Hechos. Pedro ha vivido una experiencia de la palabra clave para nuestro tema de hoy: cambio. Esto de que ser discípulo implica cambios de obediencia a la palabra de Dios en oración. Y porque muchos ven la vida cristiana es como una estación de llegada. Y Dios quiere que veas la vida cristiana no como una estación de llegada, sino como una forma de caminar. No es de los domingos o fines de semana, es de todos los días vivir guiado por el Espíritu y la palabra de Dios, y obedeciendo y viendo la gloria de Dios en cada cosa que nosotros hacemos. Y aquí vemos el testimonio de dos personas que Dios de manera extraordinaria los cambió. Así que queremos ver ese aspecto del discipulado hoy. Hechos capítulo 11, verso 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles, estos que no eran judíos, los gentiles, habían recibido la palabra de Dios. Se refieren a la casa de Cornelio y sus familiares, que no eran judíos y recibieron la palabra del Señor. Verso 2, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, estos eran cristianos que pensaban que el cristianismo era solo para los judíos que se habían circuncidado, lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos, esto es gentiles, no judíos incircuncisos, que no habían participado en el rito de la circuncisión, y comiste con ellos. Eso era abominable para los judíos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Dice Pedro, yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves, seguramente moviéndose, estaban vivas. Y luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, dice Pedro, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió, ¿cuántas veces? Ese número es bien importante para Pedro. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba, ¿cuántos hombres? 3, que desde Cesarea habían sido enviados a verme, enviados por Cornelio. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos,
y entramos en la casa de aquel hombre, Cornelio. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, los hermanos que estaban criticando a Pedro se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Esta es la palabra del Señor. Padre, guíanos por tu Espíritu Santo a entender estas palabras y guíanos por favor también a aplicar estas palabras. Tú eres Señor del cambio, que vuelves las tinieblas en luz, el caos en orden y disciplina, que toma vasijas de barro y hombres muertos en delitos y pecados y los transformas a la imagen de Jesús para tu gloria. Ayúdanos a identificar lo que tú estás haciendo. Danos discernimiento y obediencia para dejarnos transformar como tú así lo quieres. Porque ser discípulo es caminar cambiando todo el tiempo, siendo reconstruidos. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha dicho que lo único constante en nuestra vida es el cambio. A todos nos gusta el cambio y a todos nos molesta el cambio. Yo estoy seguro que usted tiene una lista de cosas que quisiera cambiar. Por ejemplo, en su cuerpo, ¿qué cosas te gustaría cambiar? ¿Ser más alto? ¿Tener ojos de otro color? ¿Haber nacido en otra familia, en otro lugar, en otro idioma? ¿Ser más flaco? Yo tengo la sospecha de que si pusiéramos una balanza en la puerta y dijéramos: si no te pesas, tienes que dar una doble ofrenda para las misiones, nos sobraría para enviar misioneros a toda la tierra. Porque en este tiempo, por Dios, todos decimos: ay, Señor. Entonces tenemos cosas que quisiéramos cambiar, pero hay cosas también que no queremos cambiar. Áreas resistentes en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros compromisos, en nuestras costumbres. Esa dureza con que tratas a tu esposa, que ya se te ha señalado, esa tendencia a comprar compulsivamente y tirar el tarjetazo sin siquiera pensar cómo vas a hacer para pagarlo, o cuántos están abusando de ti con los intereses. Una mala alimentación, el descuido de la vida devocional, que pasa la Biblia empolvada toda la semana y una y otra vez te das cuenta, sí, pero resistencias a cambiar y no somos tan conscientes de nuestros cambios y los que necesitamos. Y en esta historia uno se da cuenta que ni Pedro ni Cornelio habían planeado cambiar. Ambos estaban bastante contentos con su estilo de vida, medio religiosito ahí como Cornelio, temía a Dios, daba ofrendas, pero hoy no era cristiano. Pedro era un cristiano ya con un ministerio, un evangelista itinerante ya muy famoso, con grandes pruebas de su ministerio, pero que en su corazón había cosas que se resistían a ser tocadas por el Espíritu de Dios. Y bueno, Dios en su soberanía tiene formas, yo digo, curiosas, de rodearnos de circunstancias, personas y cosas para obligarnos a cambiar. Entonces, en la ilustración de la introducción tengo esta película, que es una de mis películas favoritas, debo confesarlo. Se llama Hasta tiene tus ojos. Una película francesa de 2016, una pareja de negros preciosos,
se aman muchísimo. Dios no les ha concedido tener niños biológicos, así que ya después de un tiempo de matrimonio deciden adoptar un niño y hacen todo el proceso con las autoridades para adoptar este niño. Bueno, llega el día en que les entregan el niño, negros, y les entregan un precioso niño blanco, de ojos claros. Y ellos dicen, este niño necesita una familia, nosotros queremos criar un niño. Y lo quieren y lo aman, pero el cineasta es muy astuto en esta película en trabajar de esa manera curiosa los prejuicios que nosotros tenemos. Porque esta pareja empieza a enfrentar el rechazo de la sociedad. Van al centro comercial con su bebé y piensan que ella es la niñera del niño. Porque para nosotros es fácil entender que un blanco adopte un negro. Como recuerden ustedes, el pastor Paul Olson, que nos ha visitado, un precioso hermano. Él tiene 3 niños biológicos y tiene 2 preciosos niños negros adoptados de África. Eso más o menos esa la aceptamos, pero un negro adoptando un blanco, y el cineasta trata de trabajar esto, porque la reacción más fuerte en esa película es la de la propia familia de esta pareja. Y sus amigos no pueden aceptar el asunto. Bueno, les cuento esa historia solamente para llamar su atención en que los cambios que necesitamos muchas veces, el Espíritu de Dios tiene que recabar dentro de nuestra alma para darnos cuenta. Y es precisamente en esta historia donde se nos muestra tanto a Pedro como a Cornelio estacionados y la preciosa agenda de Dios, que Dios tiene una agenda de cambio en nuestra vida. Que el cristianismo no es añadir algo, sino que el cristianismo es venir por la gracia de Dios a ser transformados por un celo del Espíritu que no descansa y trabaja día y noche. Cantábamos ahorita, aunque no pueda ver, estás obrando. Bueno, esas frases las recibimos a veces en una forma un poco romántica, ¿no? Aunque no pueda ver, estás obrando. Entonces pensamos, bueno, yo tengo este problema y mientras estoy aquí, Dios está obrando, mostrando, guiando, moviendo cosas. Y es verdad. Pero se nos olvida que aunque no pueda ver, Dios también está haciendo cambios que yo no quiero en mi vida, que jamás pensaría y que respondo como Pedro, de ninguna manera, Señor. Bueno, Dios nos muestra que la fe cristiana es caminar con Cristo para ser cambiado por Él, porque el argumento muy importante en este capítulo 10 y 11 del libro de Hechos es que el evangelio no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y más adelante va a desarrollar todo el gran ministerio de Pablo como misionero a los gentiles. Y es muy importante que se entienda que ese ministerio a los gentiles había empezado con Pedro. Y que no es que hay 2 iglesias y 2 tipos de apostolados, sino que es el mismo evangelio para toda la humanidad perdida sin Cristo y que necesita ser alcanzada por la gracia de Dios a través de la gente principal de la predicación en el mundo, que es la iglesia. No se trata de cambiar por cambiar, no se trata de un esnovismo o unos patrones de moda para cambiar, es la agenda de Dios de cambio para tu vida. Por eso lo que te voy a proponer a continuación es, perdónenme si suena un poco presuntuoso, es lo que yo llamaría una teología del cambio. 7 distintivos del cambio cristiano. Primero, y ahí viene usted a escribir sus palabras, el evangelio, esa es la primera palabra. El evangelio introduce, segunda palabra, cambios más necesarios y definitivos que todo ser humano necesita. El evangelio es cambio. Jesús le dice a Nicodemos, tienes que nacer otra vez. ¿Y cómo se hace eso? Eso no lo haces tú. El evangelio trae los cambios verdaderos que el hombre necesita, y esos cambios son los que nos hacen discípulos de Jesús. Y noten aquí 2 discípulos de Jesús. Hay una observación particular sobre Cornelio. Suena a que Cornelio es discípulo antes de ser cristiano. Eso ya nos lo habíamos encontrado en el 2º capítulo de Juan, cuando predicamos sobre las bodas de Caná.
que dice que son discípulos de Jesús y posteriormente dice, y los discípulos creyeron. Y uno dice, a ver, es que había discípulos que no creían. Bueno, empezaron a seguir a Jesús, a practicar como Cornelio acciones de justicia y bondad, y tenía la admiración de los judíos y daba ofrendas y ayunaba y oraba, pero todavía no era cristiano, pero ya era discípulo. De pronto ese es tu caso, que ya practicas algunas cosas del cristianismo, pero todavía no eres cristiano. Pedro sí era cristiano, por la gracia de Dios, pero todavía era un discípulo que necesitaba ver en su vida los efectos de cambio del evangelio. Romanos 12 claramente dice, no se conformen a este mundo. Podríamos traducirlo, no se estacionen en este mundo. No pienses que el cristianismo es meterte en un lugar, en una religión, en una iglesia, matricularte y ya. El cristianismo, como decía el gran misionero Juan Macay, no es el cristianismo del balcón, sino el cristianismo del camino. Segundo, un discípulo necesita, esa es la palabra, necesita más cambios de los que piensa que necesita y de los que está dispuesto a reconocer que necesita. Ni Pedro ni Cornelio se habían imaginado cómo era la agenda de Dios para cambios. Cambios costosos, mucho tiempo, muchos costos, muchos viajes para cambiar dos hombres. Cambios de contexto, cambios de carácter, cambios de corazón, y no son cambios exteriores. Dios está comprometido en formar a su pueblo a la imagen de su Hijo, desde donde cada discípulo está. Y ven la diferencia entre Pedro y Cornelio, ¿no? Yo digo, ¿cuáles son las diferencias entre Pedro y Cornelio? Que sería una buena forma de estudiar este texto. Cornelio recibe la visita de un ángel que le habla. Pedro recibe la voz del Espíritu Santo, una visión de reptiles que se mueven, una orden. Pero quizás lo que más distingue la diferencia entre Pedro y Cornelio es la manera en que responden. Cornelio, cuando llega el ángel, dice, ¿qué quieres, Señor? Lleno de miedo, pero le dice, ¿qué quieres, Señor? Pedro, jamás, de ninguna manera. Y en el capítulo 11, verso 17, reconoce, después de vivir esta lección, que pretendía estorbar a Dios. Así que cuando tú piensas que puedes quedarte como estás y seguir viviendo una religión de buenas obras y de acciones cristianas, y el Espíritu te señala algo que tú debes cambiar y tú te resistes, estás estorbando a Dios. Qué cosa terrible. Pensar que en algo de mi vida yo estoy estorbando al mismísimo Señor que murió por mí, que dio su vida por mí. Tercero, los cambios que un discípulo necesita son producto del evangelio de la gracia, no de las buenas obras. Muy importante esto, porque las buenas obras no son la base de la salvación y tampoco son la base de la santificación, y eso lo vemos en este episodio que se nos relata con estos dos personajes. Para Cornelio no era suficiente que diera ofrendas, que ayunara, que temiera a Dios, que fuera a una iglesia. Y esto es muy importante decirlo hoy en día, porque de pronto tú ves familiares tuyos y te consuelas diciendo, ay, pero él creía en Dios. ¿Pero era cristiano? ¿Había recibido la gracia del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús? Bueno, pero aún el mismo Pedro, ¿no? Pedro viene en el capítulo 9 de ser usado por Dios para sanar un paralítico y ser usado para traer la resurrección de esta hermana muy querida de la iglesia que se llamaba Dorcas. Y aún así necesita ser intervenido por Dios en aquello que él no quiere. Entonces no es que porque él había sido usado por Dios por grandes cosas ya estaba listo, no se metan conmigo, yo soy superior a los demás. De hecho, en el capítulo 10, verso 26 está esta expresión que me parece extraordinaria. Cuando Cornelio viene y se postra delante de él, Pedro dice, no soy más que un hombre. Hermanos y hermanas, que eso no se nos olvide. Y quiero decirles como colofón, no traten a los líderes cristianos. Usen los nombres que ellos quieran, patriarcas, apóstoles, profetas, lo que usted quiera, pastores. No los traten como personas especiales. Miren Pedro, su sombra misma fue usada para sanar enfermos.
Y aquí Pedro tiene que entender, no soy más que un hombre, pecador, que por la misericordia de Dios he sido abrazado por la gracia y Dios está trabajando en mi vida. No soy más que un hombre. ¿Cuánto quisiéramos enviarle este texto bíblico al Papa, que piensa que es superior a todos los hombres y hasta representa a Dios y su palabra es infalible? Y permite que personas lo adoren, pero eso no pasa solo en ese territorio. En la iglesia evangélica, la forma tan fea en la que se tratan a estos personajes como si fueran especiales, deberíamos recordarles este texto y decirle, perdón, tú no eres más que un hombre. Cristo tuvo que morir por ti como por mí. Tú no eres mejor que Cornelio y que ningún otro. Eres un hombre abrazado por la gracia de Dios y podemos respetar de alguna manera una autoridad que tienes, pero no eres más que un hombre. Es la gracia de Dios la que ha llegado a la vida de Cornelio y a la vida de Pedro. Pero noten esto tan precioso, cómo la gracia de Dios se humilla en Cristo Jesús para una vida. Tantas cosas movidas para llegar a Cornelio. En Samaria había todo un avivamiento para una ciudad. Y aquí es movido Pedro y los 6 hermanos para un hombre y su familia. Cómo la gracia de Dios se manifiesta maravillosamente para ver que una alma vale más que todos los tesoros del mundo y que Dios quiere transformar de manera especial esa vida. La gracia maravillosa de Dios. En cuarto lugar, los cambios que un discípulo necesita tienen componentes, ahí viene la primera palabra, naturales y sobrenaturales, que Dios orquesta. Me encanta esa palabra. Dios, como dirigiendo una orquesta, mueve cosas naturales y cosas sobrenaturales. Cosas sobrenaturales como visión, ángeles, éxtasis, voz del Espíritu, caída del Espíritu como en Pentecostés, y las lenguas, para quienes tienen curiosidad sobre este tema de las lenguas, que está allí en el capítulo 10. Hay 2 acercamientos a este tema de las lenguas. En el texto no es muy claro en el texto, y es que podrían ser las lenguas de Hechos capítulo 2, que son las que inauguran la iglesia, las que establecen y empoderan la iglesia para manifestar visiblemente que en ese momento nació la iglesia y que es empoderada para la misión, y son lenguas en el sentido de idiomas conocidos. Empezaron a hablar ruso, hebreo, arameo, egipcio y todos los idiomas que estaban presentes en aquel lugar. Pero podría ser también las lenguas de 1 Corintios capítulo 14, que Pablo nos dice son lenguas angelicales que no son entendidas por hombre y que Dios debe dar la interpretación, un don de interpretación, de lo contrario serán solo para la edificación del propio creyente. En mi opinión, se refiere particularmente a las lenguas idiomas del capítulo 2 de Hechos, precisamente porque se está estableciendo que la iglesia también tendrá presencia entre los gentiles. Y esto sorprende a los hermanos y dicen, uy, es que el Señor también tiene gracia para los que no son judíos. Muy importante para los que juegan a esas ideas judaicas de que hay que celebrar las ceremonias, hay que poner la bandera de Israel y qué sé yo, para decirle, no, somos solo hombres, seres humanos alcanzados por la gracia de Dios, del pueblo gentil, del pueblo judío. Pero también hay cosas naturales en este texto. 6 hermanos que acompañan a Pedro, 3 personas enviadas por Cornelio, visitas costosas, reuniones familiares, reacciones de la iglesia, un almuerzo atrasado. Señoras, ¿cuántas veces se les ha atrasado el almuerzo? Y ahí hay una voz de consolación para ustedes, madres de familia, o para quienes les gusta cocinar. Cuando se atrasa el almuerzo, Dios también está haciendo algo. Bueno, hospedajes, no, Pedro hospeda a estos hombres y Pedro se queda con los hermanos allá ya recién convertidos. Pero noten esto, la belleza de Dios moviendo cosas naturales y sobrenaturales. No pienses que Dios solo opera en lo natural. Dios opera en lo sobrenatural y en lo natural. Cosas que tú entiendes. Un compañero de trabajo muy difícil, Dios lo va a usar. Un trancón en el tráfico, un retraso en unos dineritos que esperabas para resolver un asunto, Dios actúa en todo eso. Pero también cosas extraordinarias que no tienen ninguna otra explicación, sino la mano de Dios guiando las cosas para que su discípulo cambie y sea hecho a la imagen de Jesús. En quinto lugar, los cambios que un discípulo necesita como cristiano siempre incluyen la sumisión a la palabra de Dios
y a la oración. Déjeme comenzar con la oración. Capítulo 10, versos 9 y 30 establecen que tanto Cornelio como Pedro estaban en un momento de oración. Dios no necesita nuestras oraciones. Él es soberano. Pero Él ha decidido usar nuestras oraciones. Y la oración es especialmente usada para cambiarnos a nosotros. Esto de que el cambio se da en el contexto de oración debería hacernos permanecer más en oración y escuchar la voz del Señor que dice: ora sin cesar. Pero a nosotros nos gusta ver más las series de Netflix. Entonces tú estás viendo esta serie de Netflix y esperabas la nueva temporada. Y llegó la nueva temporada con 10 episodios. Vamos a ver, le dice a tu esposa o a tu hija, vamos a ver el primer episodio de la nueva temporada. Termina el primer episodio y tú con la curiosidad dices: vamos a ver el segundo episodio. Y termina el segundo episodio y dice: ay, no, pero esa muchacha sí la meterán a la cárcel, no la meterán a la cárcel. Veamos el tercer episodio y termina hasta que son las 3 de la mañana. Y al día siguiente, con tus ojos que no puedes abrir en el trabajo, tú te lamentas diciendo: ay, ¿cuándo será que sacan la otra temporada? Yo he caído en ese pecado también. Si usted se ríe es porque también es pecador como yo. Pero tú oras, ¿no? Tú oras. Y entonces oras, no esas oraciones. Señor, bendice a todo el mundo. Señor, sana a todo el mundo. Amén. Y en ese caso sí te sientes orgulloso. Y piensas: oye, de pronto me estoy pasando, ya estoy orando demasiado. ¿Te das cuenta? Hay aquí como una sutileza del Señor diciéndote: yo te voy a cambiar, pero te invito a orar. Habla conmigo, pasa tiempo conmigo. ¿Estás esperando un almuerzo? No te pongas a revisar las redes sociales a ver qué nueva superchería ha salido por allí. Dedícate a orar. Pero yo estoy haciendo algo y quiero mostrarte lo que yo estoy haciendo. Bueno, también está la palabra de Dios. En nuestro texto es muy clara el lugar de la palabra de Dios. Es muy importante ver esto. Capítulo 10, verso 22. Los enviados de Cornelio le informan que él está esperando para escuchar lo que usted, Pedro, tiene para decirle. Capítulo 10, verso 33. Cuando llega a la casa de Cornelio, dice: aquí estamos para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado. Y especialmente en el capítulo 11, verso 14. Cuando Pedro es reportado por Cornelio de todo esto, él le cuenta a la iglesia que era el mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. No vas a cambiar sin palabra de Dios. No es que hagas más esfuerzos y más promesas y esto o lo otro, es que te sometas a la palabra de Dios. Es claro en nuestro texto que es la palabra de Dios que coge el caos y lo estructura, que coge la indisciplina y la ordena, el que hace las cosas en nuestro corazón por la espada del Espíritu, que tiene poder para salvar y para santificar. Es la palabra de Dios. Tú necesitas palabra de Dios todos los días. Por eso es tan importante para nosotros el devocional, encontrarme con la palabra, tomar notas, escribir lo que Dios está haciendo, lo que está mostrándome en su palabra para mi vida. No esperes vivir con un almuerzo cada 8 días. En sexto lugar, los cambios que un discípulo necesita implican abordar, enfrentar y rebasar. Aquí viene la palabra: las resistencias al cambio que el discípulo encuentra dentro de sí. Hay resistencias al cambio, mi amigo. Hay terquedad en nuestro corazón. Es claro que Pedro va admitiendo paso a paso que era abominable para él hacer esto, que él lo llamaba impuro, inmundo, que Dios no tiene favoritos, que él es solo un hombre. Y en el capítulo 11, verso 17 ya les decía: ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Amorosamente Dios va derrumbando sus resistencias y
Uno podría pensar que el milagro más grande podría ser el ángel, la sábana que cayó del cielo con estos animales moviéndose, mata y come, la voz del Espíritu, el descenso del Espíritu Santo y por supuesto las obras del Señor no son para comparar una con otra. Pero yo creo que el milagro más hermoso y más grande de este texto es que Dios tumba barreras. Que todas esas que Dios usa para tumbar barreras. Y en séptimo lugar, no podemos dejarlo aparte, que los cambios que un discípulo necesita siempre son, ahí viene la palabra, testificados y acompañados por, segunda palabra, una comunidad de creyentes. El lugar de la iglesia en la transformación de tu vida. Capítulo 11, verso 1 al 3, la iglesia que protesta. Por algo nos llaman protestantes. Una de las distinciones de la iglesia cristiana saludable es que hay autocrítica. El gran Pedro es criticado por los hermanos. No tema criticar al pastor. No tema evaluar a su hermano y exhortarlo en Cristo Jesús. Aun si usted estuviera equivocado, pero la iglesia necesitaba pedir explicaciones. Y usted puede pensar que el gran Pedro había podido decirle, como muchos de estos grandes señores que andan por ahí en el mundo religioso evangélico, es que yo vi la visión. Es que a mí me habló el Espíritu. Es que cuando yo predico desciende el Espíritu con lenguas. No, esa no es la actitud de Pedro. La actitud de Pedro es paso a paso explicarles lo que pasó y dejar que la iglesia les reporte lo que ellos entienden. Esta es la iglesia también que acompaña. 6 hermanos van con Pedro. Y le decía yo a Panky que creo que aquí hay toda una dinámica para entender los viajes misioneros, porque esto fue un viaje misionero. Ellos se quedaron un tiempo con Cornelio allí en casa enseñándole la palabra. En un viaje misionero. Después la iglesia que se reúne y que evalúa qué es lo que está pasando. Y finalmente la iglesia que testifica y que confirma que claro, Dios les ha dado arrepentimiento para salvación a los gentiles y se unen a la celebración de lo que Dios está haciendo. Diferentes razas, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes cambios en la vida de cada uno, pero es el mismo evangelio que está haciendo esto para la gloria de Dios. Bueno, concluyamos. ¿Cómo cambia una persona? Yo no quiero que de ninguna manera usted piense que el cambio depende de su fuerza de voluntad. Aquí hay 3 elementos de cambio que son recursos de la gracia de Dios. Primero, ya lo hemos mencionado, la palabra de Dios. Es cuando les predican del perdón de los pecados, cuando creen en Cristo Jesús, que desciende el Espíritu para confirmarlo. Es la palabra de Dios predicada. Pero también es la humillación en la oración. Hay promesa, oren sin cesar, clama a mí, yo te responderé, busca, llama, toca y la puerta se abrirá. Hay un recurso de Dios para nosotros en la oración. Y también debemos decir el contexto de la iglesia y la iglesia y su misión. Aquí hay recursos de la gracia de Dios para mostrarnos que Dios está trabajando para llevarnos a tumbar todas las resistencias en nuestro corazón y aplicar la agenda de cambio que Dios tiene para nuestra vida. Los pastores hemos pensado que para el final de nuestras predicaciones, en esta serie de discipulado particularmente, vamos a tener algo que llamamos la pregunta del atrio. Hemos estado estudiando mucho sobre esto en estos días del discipulado. La importancia de salir de esta reunión y conversar con otros hermanos y exhortarnos unos a los otros. Entonces, la propuesta es que con esta pregunta vamos al atrio ahorita y espero que pronto estaremos autorizados para tomar el café y agüita mientras ahí ven las agendas, nos saludamos y todo. Pero esta es la pregunta. A la luz de esta palabra del Señor, ¿qué es lo que Dios está cambiando en tu vida? Y yo confío que el Espíritu Santo señala una variedad de cosas. Porque Dios no quiere que sigas a Jesucristo y te quedes donde estás. Un discípulo va viviendo la agenda de cambio que el Señor tiene para su vida. Y tenemos los recursos de la gracia de Dios y el amor de Dios que nos acompaña. Y la iglesia, que es el lugar donde Dios quiere que vamos creciendo y cambiando. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Pedimos que por la gracia de tu Espíritu Santo
nos ayudes a responder esta pregunta a la luz de esta palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú estás queriendo cambiar en mi vida? Ven, Santo Espíritu, con tu celo. No nos dejes escondernos detrás de excusas, costumbres o culturas. Muévenos a la obediencia de la fe. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer.